inicialmente para mí es especialmente agradable estar aquí porque por razones personales y familiares me une un gran recuerdo a este instituto. Quisiera comenzar mi charla, en la que espero no cansarles demasiado, porque el tema quizás puede parecer un poquito aburrido, un poquito monótono, ¿no? Espero que haberlo enfocado de una manera amena, o por lo menos trataré de que sea así, ¿no? Pero como hace tiempo nos invitan muchas veces a los técnicos de Alhambra a dar conferencias en lugares, pero hace como un año así que yo me sentía en deuda con una persona, el recuerdo con una persona, y me parecía que por las cuestiones personales que voy a apuntar al principio y por las circunstancias de la organización de este curso, por el propio tema del curso, pues yo quisiera hoy dedicar la charla a esa persona. Esta persona es don Manuel Casamar Pérez, Es una persona que desgraciadamente falleció hace unos meses, el día 10 de abril del año pasado, del 2014, y es una persona a la que mi amigo, compañero, colega y tantas cosas, Carlos, desde tantos años, pues también lo ha tratado muchas veces y coincidirá conmigo. Es una persona probablemente irrepetible en nuestro país. Siempre se dice que en España hablamos muy bien de las personas cuando desaparecen, ¿no? En el caso de Manuel Casamar, pues es una persona muy especial, porque él fue alumno directo de los grandes maestros de la historia del arte, de la arqueología, del patrimonio histórico. Una persona que estaba siempre en un segundo plano, ¿no? Pero que llegó a ser durante varios años comisario español de exportación e importación de obras de arte, nada menos, ¿no? Ha comisariado infinidad de exposiciones sobre el extranjero. No se me olvida una que comisionó, era el comisario, quien organizó toda la exposición sobre Velázquez en Japón, en Tokio, ¿no? Hace varias décadas, ¿no? Y don Manuel tenía una especial sensibilidad por las obras de arte y especialmente por las obras materiales, por los temas arqueológicos. Él además tenía una gran relación con mercantes, con vendedores de arte de media Europa. En la época del anterior régimen, pues se cogía un avión y se iba a París a comprar una pieza para España, para los museos españoles, y Granada, la Alhambra y en general el patrimonio histórico español le debe mucho. Así que yo no he tenido una ocasión mejor que esta para hacer un recuerdo a una persona que para mí ha sido casi como un segundo padre, porque lo he conocido siendo yo un niño pequeño y desgraciadamente lo vi un poco menos de un año antes de su muerte, una muerte pues, muy triste, muy oscura, muy desgraciadamente pues, muy triste, ¿no? Porque estaba completamente solo, abandonado de todo el mundo y prácticamente todo el mundo lo había dado la espalda. Además es una persona muy longeva porque al igual que su maestro, Manuel Gómez Moreno, bueno, Manuel Gómez Moreno pasó de los 100 años, él estuvo a punto de llegar a los 100 años, ¿no? Murió con 93 años. En fin, vaya este recuerdo, por favor, con toda la sinceridad y la emoción que me embarga ahora a mi querido Manolo Casamar. Cuando me propusieron hacer una charla, una reflexión un poquito sobre el tema de la Alhambra y la arqueología, pues lo primero que se me ocurrió era pensar en intentar romper los esquemas de estos dos temas, ¿no? Tan conocidos por ustedes, porque son evidentemente gente formada, y quería darle un enfoque diferente. Y haciendo lecturas para ver cómo hacía el esquema, en mi biblioteca cayó en mis manos un libro que hacía pues, como 30 y tantos años que no lo cogía. Es un libro que probablemente algunos lo hayan incluso, porque veo gente muy joven aquí también, algunos quizás lo hayan manejado en la facultad. Es un libro clásico que tienen arriba, y no se asusten, independientemente del enfoque ideológico que tenga el libro. Es un libro que creó escuela en los años 70, en los años finales de los 60, sobre todo a lo largo de toda la década de los 70, de Nikos Nicolau. Es un libro que se llama Historia del arte y lucha de clases, pero tiene sobre todo una cosa muy interesante, que es el enfoque que le da al tema del análisis de la historia del arte. Es decir, él llega a sus conclusiones ideológicas, por supuesto, pero intenta hacer un planteamiento teórico sobre cómo ha sido la historia del arte desde el punto de vista de la enseñanza, de la aproximación a ella, a lo largo de la historia, de la historiografía, digamos, del arte.
Y por eso él habla de esos tres conceptos, ¿no? No sé si lo ven bien por atrás, y, pues la diapositiva se ve muy pequeña, la pantalla es pequeña. En fin, yo voy a intentar leérselo, también con un poco de esfuerzo, porque tengo que moverme, pero hay un primer obstáculo que es la historia del arte como historia de los artistas, el segundo, la historia del arte como historia de las civilizaciones, y el tercero como historia de las propias obras de arte. Es decir, nos está hablando de que en el análisis de la materialidad, en este caso de la historia del arte, hay como tres niveles diferentes, con enfoques diferentes y por lo tanto con análisis completamente diferentes. Yo he intentado aplicar el mismo concepto al tema de alambre y arqueología. Es decir, nosotros tendríamos tres problemas o tres dificultades que nos atesoran, que nos atan, mejor dicho, a la hora de aproximarnos al análisis material del alambre desde el punto de vista de la ciencia arqueológica en el siglo XXI. Y esos problemas serían los enfoques a través de la historia de las propias intervenciones, los responsables de esas intervenciones, a través de las cronologías conocidas de Alhambra y a través también de los propios elementos singulares de cada intervención. Me van a permitir que yo haga una pequeña introducción de 3 o 4 imágenes que yo estoy seguro que ustedes conocen más que de sobra, pero para centrar un poco el tema, en la pantalla tenemos un poco los tres niveles por los cuales hoy día yo creo que todos tenemos que acordar en valorar la importancia de la Alhambra. Tiene como tres hitos, tres recorridos, tres escalones que serían el resumen del por qué la Alhambra todavía hoy interesa a los turistas que nos visitan, batiendo el récord, como saben, a las personas que vienen, digamos, ligeramente para el turismo cultural, pero también a los investigadores. Cada vez más hay investigadores de todo el mundo que nos visitan para conocer este monumento. ¿Qué es lo que tiene de singular este monumento? Y aquí tenemos los tres resúmenes. Es decir, la Alhambra es un resumen de 500, 600 años de historia, de 600 años de experiencia en suelo europeo, en la península ibérica. Es el resumen más perfecto que probablemente pueda haber del arte hispano-musulmán, que hoy día llamamos el mundo andalusí. ¿Por qué? Pues porque el segundo capítulo, el segundo escalón, en 1492, hubo una decisión política muy importante, que quizá esté demostrada desde el punto de vista histórico, que fue una decisión que tomaron los reyes, los conquistadores de esa ciudad, que era Granada, porque significaba una incorporación política definitiva para crear un nuevo concepto, un nuevo Estado, una nueva historia. Entonces, gracias a esa decisión, se evitó que la Alhambra corriera la misma suerte, o suerte paralela, a la de tantos lugares patrimoniales que hay, en este caso en nuestro suelo. Y la Alhambra, digamos de una manera un poco como una momia, como decía un escritor francés del siglo XIX, pues quedó un poco en stand-by. La reina Isabel en su testamento dejó dicho que la monarquía española siempre daría recursos para la conservación de la Alhambra para que quedara siempre perpetua memoria. Evidentemente, no era una memoria como la vemos hoy día nosotros, por el valor del patrimonio, era una memoria por unos intereses políticos determinados, la creación del primer Estado de la modernidad, que es España, etc. Pero llegamos a una situación final, después de pasar varios capítulos, en el cual a partir del año 1870, nuestro país, después de una serie de vicisitudes políticas que todos conocen, especialmente los que sean de historia, decide que el patrimonio histórico, el recuerdo del pasado de nuestros antecesores, había que conservarlo, pero había que hacerlo bajo patrocinio público. El Estado tenía que dotar recursos, igual que para las carreteras, igual que para los servicios públicos, entendiendo que la conservación del patrimonio era un servicio público. Y a partir de esa fecha, pues la Alhambra se pone en la primera en la fila, por así decirlo, uno de los primeros lugares en esa fila de la conservación, y se crean las comisiones provinciales de monumentos, se crean tantas cosas, y a partir de entonces se va gestando un órgano gestor, a su vez, que va a conservar la Alhambra en los años que van desde esa fecha para acá. Por eso yo creo que esos son los hitos que, por todas las salvedades que tienen los conceptos, la clasificación histórica, desde un punto de vista quizás didáctico, para una clase como esta, pueda venir bien reflexionar sobre ello. Siguiendo con estos temas de introductorio, me van a permitir que haga una pequeña reflexión sobre el valor del patrimonio. El tema de la arqueología se ocupa básicamente de la materia del patrimonio. La materia en un sentido muy amplio, como veremos a lo largo de la exposición, ¿no? Y ese patrimonio es un elemento que para los seres humanos está presente en nuestra existencia y ha estado presente a lo largo de la historia, pero todos somos conscientes de que ese patrimonio es efímero, de que ese patrimonio tiene una caducidad en el tiempo.
y una perspectiva contemporánea, los técnicos que hoy nos ocupamos en las diversas facetas que tiene el patrimonio histórico, vivimos inmersos en un círculo vicioso que he intentado resumirle en esta imagen. Por un lado, tenemos el compromiso profesional, ético, de nuestra propia formación, de conservar ese patrimonio, de legarlo a las futuras generaciones. En segundo lugar, en nuestra sociedad contemporánea tenemos la segunda obligación moral, ética, profesional, de difundir ese patrimonio, de abrirlo a nuestra sociedad. Y tenemos una gran importancia que tener en cuenta, y es que sabemos que esa apertura es exponencialmente perjudicial para la conservación del monumento. Por tanto, desde que nosotros llegamos a las 8 de la mañana a nuestros trabajos para abrir el monumento a la sociedad, somos conscientes de que tenemos que conservarlo, tenemos que transmitirlo, sabiendo que ese valor va a desaparecer, pero sabiendo que es nuestra obligación enseñar a las futuras generaciones, transmitirles lo que por nuestra formación, nuestra experiencia hemos conocido de nuestros antepasados y enseñarles el gran valor que tiene. Es una auténtica lucha entre dos fuerzas que no tiene solución, desgraciadamente no tiene solución, y a lo largo de finales del siglo pasado se han dado muchas soluciones, desde el tema de la solografía, desde el tema, por ejemplo, recuerdo Carlos que estaba allí, no sé si Marian también, en la Escuela de Estudios Árabes hace, pues, no sé si 20 y tantos años, hubo una conferencia de un arquitecto catalán, Bassegoda Nonell, que propuso que para que preservar el patrimonio, lo mejor era crear muchos patrimonios, es decir, para preservar la Alhambra hay que crear nuevas alhambras, muchas alhambras, parques temáticos, básicamente, ¿no? Esa imagen de la ciudad histórica temática, ¿no? Bueno, los que sean de mi edad o sean aficionados a la música, seguro que les suena este icono que les he puesto aquí. Pertenece a la portada de uno de los discos de rock más famosos de la historia de la música, de Pink Floyd, ¿no? The Dark Side of the Moon, ¿no? Bueno, independientemente de eso, le sirve mucho el prisma que utilizaba la música en aquel momento para centrar un poco el tema sobre el que yo voy a reflexionar, ¿no? Desde la Alhambra nos planteamos el patrimonio histórico, el patrimonio que supone la conservación de un lugar como es el Alhambra, ¿no? En distintos prismas, pero no solo prismas, pero con distintos niveles, ¿no? Esos niveles básicamente son los 6 niveles. No, mueve. Sí, me he enrollado mucho y se ha ido, ¿no? Bueno, son los 6 temas que tienen ahí básicamente, ¿no? Que voy a intentar leerlo porque no lo veo muy fácil. Arquitectura, se llama estética, la arqueología, los jardines, la restauración y finalmente la apertura de ese valor, ¿no? Son como planos que todos coinciden en un único plano, porque al fin y al cabo el patrimonio es único, aunque uno tenga aproximaciones de distintas perspectivas. Finalmente, un pequeño excurso que últimamente desde Alhambra, desde que se hizo creamos la Escuela de Alhambra, venimos reflexionando mucho en los distintos servicios técnicos en los que colaboramos con la Escuela de Alhambra, y es el concepto que tenemos hoy día del patrimonio desde nuestras diferentes perspectivas. El patrimonio creemos que tiene como 3 patas, es como un banco que tiene 3 patas, ¿no? Y de esas 3 patas resulta que algunos colectivos de nuestra sociedad tienen la responsabilidad de administrar una, otros tienen 2 y otros tienen 3. El de la investigación la tienen aquellos centros que están dedicados full time, desde que llegan por la mañana hasta por la tarde, a investigar. Por ejemplo, el Consejo Superior de Investigación Científica, los centros de investigación, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, el Consejo Español del Patrimonio Histórico. Es decir, hay determinados lugares en los cuales los técnicos brillantes, cada uno en su profesión, su objetivo básico radical es investigar, y además tienen unos recursos más avanzados del país, económicos y técnicos, pero solamente eso. En segundo lugar están los que se dedican a la difusión en el doble plano, la difusión de la enseñanza, todos ustedes, yo también, es decir, aquellos profesores que transmiten los conocimientos históricos, pero además hay otro plano, son aquellos otros que se dedican, por ejemplo, a la prensa, a la información a través de los medios, a los más medios que hoy se lleva tanto y que en el siglo XXI tiene un desarrollo, bueno, Internet, Facebook, Twitter, ¿para qué vamos a hablar de la cantidad de recursos que hoy hay? Pero todos tienen una responsabilidad, ¿no? Que es la de formar de una manera seria, una
una manera responsable. Finalmente está el tercer grupo de profesionales. En ese grupo pues estoy yo, que es los que nos dedicamos a la gestión, a abrir los monumentos al público, a la gente, pero resulta que por suerte o por desgracia tenemos que ocuparnos de las tres patas, porque a nosotros se nos exige investigación, se nos exige difusión en sus planos y además tenemos todos los días que abrir el monumento, con lo que ya veíamos de la contradicción que tiene respecto al daño exponencial que supone la agresión de la gente. Bueno, dicho estas cosas, creo que es bueno empezar a hablar un poquito sobre la arqueología de la Alhambra, ¿no? Sobre el tema que me ha traído aquí, ¿no? En 1870 aproximadamente es la fecha en la cual, como digo, se empieza una conciencia pública de la conservación del monumento. Tal vez estas imágenes que tienen puestas, estas 6 imágenes, nos muestran bastante bien lo que ha sido la evolución formal, arquitectónica, perceptiva, ¿no?, por la gente de un monumento como el Alhambra. Si nosotros miramos un poco con los ojos entornados, nos damos cuenta de que, a pesar de lo que muchas veces se dice por ahí, la Alhambra está ahí. La Alhambra ha tenido sus modificaciones, ahí están. Pero hay que irse a esa lupa para ver las modificaciones, todas tienen su explicación. Yo soy muy estructuralista, me formé en la generación de los 70 a los 80 y por tanto uno de mis grandes maestros bibliotecarios en filología, sobre todo los filólogos que están por aquí, era Ferdinand de Saussure, ¿no?, el creador del estructuralismo que era filológico, pero que se aplica también a la arqueología, a la historia del arte, al patrimonio en general. Es decir, las cosas hay que verlas desde la sincronía y también de la diacronía. Eso se ve perfectamente en estas imágenes. O sea, cada paso tiene su explicación en cada momento, pero el conjunto de todo, la imagen conjunta, que es la que se ha conservado, que es la que nos obliga a conservar a nosotros, pues ahí está, para analizarla, para estudiarla y para verla. Vamos a hacer un breve repaso de... Bueno, lógicamente yo me voy a ocupar de la arqueología un poco a partir del siglo XIX, evidentemente. La arqueología en Alhambra ha habido antes, porque había que definir quizás el concepto de arqueología, pero quizás lo vamos a dejar para el final, para quizás poder resumir un poquito lo que hoy día entendemos por arqueología. Pero, como digo, vamos a empezar con los que se han ocupado un poco de... Había un profesor universitario que seguramente cuando lo diga lo que él decía, muchos de ustedes lo van a descubrir, su nombre. No lo voy a decir, le tengo mucho afecto, mucho cariño, ha sido uno de mis profesores, pero y además, bueno, tenía esa cosa de la gracia, de decir las cosas con un cierto sentido de humor. Él decía que la arqueología, la primera arqueología, no hacía excavación, sino escarbación. Bueno, si nosotros vamos al diccionario de la Real Academia, la escarbación es exactamente lo que se ha hecho siempre con arqueología, es decir, el movimiento de tierra. Levantar un suelo para ver lo que hay debajo. Luego veremos en qué condiciones, eso sí, pero no es ningún acto, digamos, denostable el hecho de decir que en el siglo XIX se hacía escarbaciones, ¿no?, porque es verdad. Y en el siglo XX, y hasta en el siglo XXI se hacen escarbaciones. Pero no es una cosa de esto. Bueno, quizás los primeros que hacen grandes obras en Alhambra, todos lo conocen, son la famosa saga de la familia de los Contreras, ¿no? Para este análisis breve de lo que ha sido la historia de la arqueología en Alhambra, me voy a basar en una publicación muy reciente que ha hecho el catedrático de Historia Medieval y Arqueología, Antonio Malpica, y que ha hecho unos cuadros, estos cuadros que tienen aquí, en los cuales ha recogido por las fechas los lugares de la Alhambra en concreto, que estos restauradores, porque al fin y al cabo la figura del arqueólogo no existe hasta prácticamente el siglo XX, eran pues, restauradores, eran arquitectos o eran historiadores en general, ¿no? Pero él se ha basado en aquellas obras de restauración o de reparaciones de elementos arquitectónicos que han tenido una repercusión de la perspectiva contemporánea de la arqueología. Entonces los Contreras, a los que nuestro buen amigo Carlos Sánchez, el arquitecto Carlos Sánchez, descubrió esta fotografía antigua sentado toda la familia, pero de los Contreras y de las Contreras, o sea, las madres, las esposas, los hijos, la hija, en torno al patio de los Leones. Se ve muy mal la fotografía, pero es una fotografía de archivo muy antigua. También nos vemos arriba con toda la comisión cuando se hace la obra de desescombro, primero de desescombro del patio, perdón, la puerta de 7 suelos en el Generalife, ¿no? Y por supuesto el tema emblemático del famoso
pabellón oriental en el doble sentido, como decía Carlos en su tesis doctoral, ¿no? En el doble sentido oriental, porque está al oriente y además estaba ambientado a lo oriental. Entonces, bueno, los Contreras, bueno, en este caso Rafael Contreras es quizás el más conocido, pero no sé si se han fijado en una fotografía que creo que no conoce mucha gente, de cómo estaba la fachada del patio de Comares, ¿no? Con esas bandas decorativas que eran nada menos que azulejos de arista, algunos de ellos históricos que se le pusieron a la fachada para redecorar todo ese aspecto. Bueno, pues todo lo que es intervenciones sobre la materialidad de un edificio, evidentemente es arqueología, ¿no? Y es susceptible de ser entendido desde esa perspectiva. El otro arquitecto siguiente es don Modesto Zendoya, como arquitecto municipal, que vemos en este retrato de Oriol Morcillo, del año 1920, entra como arquitecto de Alhambra a partir de 1907 y está hasta que lo echan prácticamente en el año 23. ¿No? Zendoya era un buen arquitecto, Zendoya era una persona comprometida con el monumento, pero bien es verdad que ha pasado a la historia de la arqueología, de la historiografía arqueológica, mejor dicho, como un caos, un antiguo caos. Decían, uno de los motivos por los cuales lo cesan es porque el propio don Manuel Gómez Moreno decía que se escombraba, escarbaba, pero nunca volvía a tapar, sino que la Alhambra estaba hecha un auténtico desbarajuste lleno de montículos por todas partes. Y tal vez uno de esos montículos que tenemos ese aerotipo, que no hay que fijarse mucho, sobre todo los que están lejos, porque es una fotografía muy histórica, también se la debemos su recuperación a Carlos Sánchez, porque se ve justamente el montículo de tierra vegetal del Patio de los Leones en el momento en que empezó a desescombrarse para ponerle la solución arquitectónica tan magnífica que fue la artesa de hormigón, que evitó su hundimiento y que ahora es más claro como luego veremos. Lógicamente, la persona más importante para el patrimonio de la Alhambra ha sido don Leopoldo Torres Barbás, arquitecto conservador de la Alhambra entre 1923 y 1936, a quien Carlos dedicó su tesis doctoral, un trabajo insuperable y que le animo a que lo vuelva a reeditar con nuevos bríos. Y bueno, ni poco puedo decir de él. Fíjense la cantidad de lugares que el profesor Malpica sacó de los lugares de Alhambra donde había habido intervenciones que, como digo, eran susceptibles de ver bajo la perspectiva arqueológica. Me voy a parar un momentito en algo que yo sé sobre todo conocen, por supuesto Mariana y Carlos. Cuando don Leopoldo Torres Barbás tomó posesión de la dirección de la Alhambra, que fue precisamente en esa imagen que tiene aquí arriba, lo que hoy es las salas de las habitaciones de auditorio del emperador, las habitaciones de Washington Irving, donde estaba, como ven al fondo, se encontraba el archivo, lo que quedaba del archivo en aquellos momentos, ¿no?, almacenado. Allí fue el acto oficial, Carlos lo tiene publicado en su tesis, y bueno, pues don Leopoldo en aquel momento, con gran tensión, según decían en las crónicas de la época, se negó a firmar el acta por el cual recibía, junto con la dirección de Alhambra, el archivo, que lo aceptaba, pero no aceptaba las piezas del museillo. El museillo era aquella guisa de colección de piezas procedentes de las intervenciones, de las excavaciones y de las restauraciones de Alhambra durante por lo menos los 100-150 años anteriores, que estaban almacenadas, como vemos, en esos lugares de Alhambra. Bueno, pues justamente este texto que tienen aquí, que pertenece a un documento del archivo de Alhambra, es una copia que se conserva en el archivo de Alhambra, es el momento en el que el Ministerio, el Estado, le encarga a don Leopoldo, después de una tira y afloja, de que haga las obras necesarias para crear el primer museo de Alhambra, que lo hace, como ven, en esta sala que tenemos aquí, justamente recién instalada, del Palacio de Planta Alta del Palacio de Carlos V. O sea, don Leopoldo Torres Barbás evidentemente tenía una sensibilidad por el patrimonio, y en este caso el patrimonio arqueológico, probablemente como nadie le tenía entonces en Alhambra. La Guerra Civil supuso un pequeño paréntesis y en el año 37 nombró arquitecto conservador a un delfín de don Leopoldo, como tantos delfines de aquella época que al pillarle la guerra, pues no por cuestiones ideológicas, veis usted saber por qué, es posible también cuestiones ideológicas. El caso es que los que estaban antes en un lugar ahora están al frente de la conservación de Alhambra. Y he traído este documento también del archivo, del año 37, porque en él es el documento en el que firma Prieto Moreno, como arquitecto conservador de Alhambra,
y donde precisamente es su declaración de intenciones respecto a lo que va a hacer en Alhambra. Y esa declaración de intenciones es precisamente, lo dice en la introducción, he traído 2 páginas solamente, la portada, y la que hace referencia en varios puntos, está muy lejos para verlo, lo siento, pero aparecen los elementos relacionados con la arqueología, los lugares que tienen que empezar a excavar, como él dice claramente en ese documento, siguiendo las labores que había hecho, siguiendo a pie juntillas, especifica, las labores que había hecho don Leopoldo Torrecolomé. Es decir, la Alhambra ha tenido la suerte de que en ese momento, a pesar de lo terrible que es una guerra civil, hay una cierta continuidad, por lo menos intelectual. Otra cosa es el uso propagandístico que se puede dar, especialmente en la primera etapa del franquismo. Pero lo que significa la conservación, los planteamientos desde la perspectiva de lo que se va a hacer en la arqueología, pienso que hay una continuidad. Y en muchos de los lugares que se intervienen en aquellos momentos, en aquellos primeros momentos, hay uno que es especialmente delicado. En el año 48, al que pertenece este plano que tiene el color, si se fijan un poquito, aparece toda la parte trasera de Alhambra, la parte alta, el rótulo, terrenos a excavar. Es decir, toda la parte de lo que llamamos el secano, que estaba en aquella imagen fotográfica ya posterior, de aquella manera, ¿no? Como ven con los camiones, para intentar desescombrar todo aquello. Realmente el secano no ha sido excavado nunca, ha sido desescombrado permanentemente, ha sido escarbado literalmente, pero no tenemos todavía registro estratigrafío como lo que. En aquella época, evidentemente, es muy importante la labor que hace mi padre, Jesús Bermúdez Pareja, que fue el primer director del Museo Arqueológico de Alhambra, en el año 1942, y especialmente el asesoramiento de don Manuel Gómez Moreno, a quien lo ven en una visita que hizo en el año 62 a Alhambra. En aquella visita yo conocí a don Manuel Gómez Moreno. Yo era un niño muy pequeño, pero recuerdo perfectamente que aquel personaje tan bajito, con barba blanca, pues me cogía en brazos y me daba mucho peso. Es el recuerdo, uno de los recuerdos más antiguos que tengo yo de pequeño. Pero bueno, está junto a Prieto Moreno y a mi padre, y he destacado especialmente el desescombro, creo que el sábado podremos verlo, aunque sea por encima, de ese espacio tan importante para Alhambra como es la parte delantera a los aljibes, al patio de los aljibes, patio no, a la plaza de los aljibes, no digan nunca patio de los aljibes porque no es un patio, es una plaza. Aquello que se inició en los años 50, en el año 51 y 52, y se prolonga prácticamente hasta el 55, supuso el desescombro de todos esos grandes niveles de tierra que tienen aquí, supuso nada más y nada menos que el planteamiento urbanístico de Alhambra, el conocimiento urbano de Alhambra, el primer punto de partida para lo que hoy conocemos Alhambra desde el punto de vista de su estructura urbana, por lo tanto, digamos, su armazón estructural, ¿no? He puesto esta imagen de abajo a la izquierda porque aparecen varios personajes muy importantes para el patrimonio y para la arqueología en España. La persona que hay a la izquierda de nuestro traje oscuro es don Félix Hernández, el arquitecto conservador, responsable de las excavaciones desde prácticamente el comienzo de nada menos que Medina Zahara, el conservador de la mezquita de Córdoba, ¿no? La persona que está con pajarita es nada menos que Herr Klaus Briggs, también desgraciadamente todo desaparecido ya. Klaus Briggs era el director del Museo de Arte Islámico de Berlín y era una persona que venía poco por España, pero cuando venía dejaba huella. Y vino a ver precisamente las excavaciones de ese lugar. La persona que está detrás suyo es también una persona para mí muy querida y para Carlos también, y supongo también para Marian, que desgraciadamente ha fallecido también hace muy poco tiempo. Su huella, porque él hace un poco de eslabón entre estos grandes maestros y las generaciones actuales. Él fue el director del Instituto Arqueológico Alemán en Madrid, Christian Ebert, un gran especialista sobre todo en arquitectura romana. Y también ha tenido un final un poco trágico y todavía no hemos podido dedicar ninguna conferencia, pero sí lo haremos próximamente, espero. La persona que hay en el centro, evidentemente es posible que la hayan reconocido, es don Manuel Casamar. Pasan los años y tenemos los años 70, digamos la segunda etapa ya de la dictadura. Al frente del Museo de Alhambra está Antonio Fernández Puerta, un personaje clave para el entendimiento y el conocimiento de Alhambra y de su patrimonio. Como saben, él ahora es catedrático de arte musulmán en la Universidad de Granada. En aquellos momentos se puso al frente del Museo
de Alhambra en aquel momento y fue responsable de algunos desescombros, de algunas excavaciones, de algunas intervenciones arqueológicas en Alhambra, insisto, desescombros. Aquí todavía no hay escenografía. Por ejemplo, les doy estas imágenes, de las escasas imágenes que han quedado en el archivo de Alhambra, tengo que decir también por qué han desaparecido. No ponemos puntos suspensivos y nada más, pero algunas las pude salvar en los años 80, entre ellas esta intervención que fue muy importante en la sala del Mensual. Creo que fue en el año 70 y entre el 74 y el 77, si no me equivoco, cuando se hizo el desescombro de este lugar, ¿no? Un lugar muy especial y que gracias a la fotografía y a la intervención, a lo que pudo registrar en grandes puertas, hoy día conocemos bastante bien de lo que era el funcionamiento de la entrada principal del palacio, como veremos el día que vayamos a visitarlo, ¿eh? Su labor en este momento, pues evidentemente supone un paso adelante en la documentación. El problema es que las documentaciones pues, son muy irregulares, pero su trabajo está ahí. En aquellos años, es importante, lo voy a decir muy rápido, hubo un intento, en aquella época ya del desarrollismo, ¿no? Había un concepto respecto al patrimonio absolutamente desquiciado en nuestro análisis contemporáneo, ¿no? O sea, había una idea de crear museos nacionales, ¿no? Repartidos por toda la geografía. Eso que parecía una descentralización temática respecto a los temas patrimoniales, sin embargo, era un auténtico, no voy a calificar, pero en fin, el crear un museo que centralizara todos los elementos que se pudieran encontrar en excavaciones en toda España, en la Alhambra, en fin, sacar los elementos materiales de su contexto, es algo que hoy día es absolutamente rechazable, ¿no? Bueno, pues en el año 62 se crea el Museo Nacional de Arte Hispano-Musulmán, donde incluso se llegó a plantear, por ejemplo, una excavación, recuerdo muy polémica en su día, no sé si Carlos recordará, quizás no, apareció un capitel califal en Gerona, ¿no? Y entonces pues el Museo de la Alhambra reclamó ese capitel. O sea, ¿en qué cabeza cabe que un capitel de Gerona, bueno, quizás meternos en algunos asuntos un poco que exceden la conferencia, pero bueno, ese museo se crea junto a la propia Alhambra, de la fotografía aérea, y apenas duró unos 5 o 6 años porque poco después pues, se volvería la democracia a la idea de un museo propio para la Alhambra, con todos los respaldos posibles, pero con unas características lógicamente adecuadas al concepto del patrimonio y a su contexto. Para esta fecha, a partir del año 1965, es muy destacable una aportación fundamental del patronato de aquella época, que fue la creación de la revista de difusión del patronato, que era la revista Cuadernos de la Alhambra. Aquí les he traído las 3 portadas que inician las 3 etapas que desde entonces, de 20 años cada una, se iniciaron en el año 65. Y abajo le he puesto un texto muy pequeño, vamos, letra muy pequeña, que no lo pueden leer. Básicamente es lo que está sacado de la introducción, de la presentación que hizo José Manuel Pita Andrade para presentar la revista, ¿no? Diciendo que surgía esa revista, entonces probablemente no tenían ni idea de que iba a durar hasta el siglo XXI, ¿no? Y sigue, era para registrar fundamentalmente aquellas actividades que se hacían en la Alhambra relacionadas con su valoración patrimonial, y muy especialmente una que con el tiempo se desarrolló, que era una crónica de la Alhambra, y sobre todo dentro de esa crónica una crónica arqueológica, es decir, se exponían aquellas cosas que se hacían desde la perspectiva de la técnica arqueológica, ¿no? Y que se siguen haciendo. Curiosamente, el número 1 fue en el año 65, el número 21 coincide con el año 85, y el número 2005, es precisamente el número 41, o sea que es curioso. El año 84 significa, aparte de la famosa novela de Orwell, un antes y un después para nuestra sociedad contemporánea, ¿no? Y especialmente para la Alhambra, ¿no? La aprobación de la Constitución del 78, Constitución democrática, produce, como saben todos, una descentralización administrativa del patrimonio, y se crean las autonomías que van a asumir los elementos responsables de la conservación del patrimonio. En el año 84 se produce la negociación entre el Ministerio de Cultura y los órganos preautonómicos de la Comunidad Autónoma Futura de Andalucía para ver qué órganos son los que se van a encargar de gestionar la nueva administración descentralizada. Digo gestionar porque en realidad, evidentemente, por la propia Constitución es del Estado español, es de España, pero la gestión
se descentraliza a través de los órganos que se creen. Entonces, el Patronato de Alhambra en aquel momento va a transformarse de un órgano centralizado, dependiente directamente del Ministerio de Cultura o del Ministerio de Bellas Artes, que fuera en aquel momento, se descentralizará en un órgano que ahora veremos aprobar sus propios estatutos en el año 86, un poquito después. Y en noviembre del año 84 también coincide otro hecho fundamental. Hoy día le damos menos importancia porque hoy día eso se ha generalizado un poco en el mundo, pero la Alhambra fue uno de los primeros monumentos, de los 5 primeros que la UNESCO declara Patrimonio Mundial, en su reunión celebrada el 2 de noviembre del año 84 en Buenos Aires. Y como digo, esos 2 años van a condicionar mucho lo que va a ser la Alhambra, su conservación y la visión sobre todo de la arqueología, como lo veremos a partir de entonces. ¿Qué supone eso para el patronato incipiente de aquella época? Pues supone la elaboración de una serie de documentos, una serie de pasos, una serie de hitos, ¿no?, que desde una perspectiva arqueológica, siempre insisto, he resumido aquí cronológicamente, ¿no?, y que van desde la creación, como he dicho antes, la elaboración del propio estatuto, en segundo lugar la elaboración de un plan de arqueología para la Alhambra, un plan especial, perdón, para la Alhambra, un proyecto de infraestructuras que ahora vamos a ver muy brevemente, todo de ello, ¿no? Bueno, están aquí puestos en la pantalla y ahora voy a intentar muy brevemente explicarlo, ¿no? Los estatutos del Patronato de Alhambra, adaptados a la nueva situación administrativa del Estado, se aprueban en el año 86, lo ven sobre el día 19 de marzo, y he puesto en rojo aquellas referencias que en esos estatutos subrayan los temas relacionados con la arqueología. Especialmente en el título segundo, que tiene varios apartados, se dice que el patronato tendrá especial interés en gestionar, en proporcionar, en buscar, en patrocinar intervenciones relacionadas siempre con la arqueología y aquellos elementos arqueológicos que estoy intentando resumir todo un poco por encima, pues darle la respuesta adecuada a través de sus sistemas de conservación, de protección, de restauración y de atesoramiento en los lugares que sean efectivos, ¿no? Hubo unas actas que se hicieron a partir de entonces, que se puso un poco en vigor, que era la elaboración anual de unas memorias de actuación, es decir, una especie de programa de lo que los órganos diferentes del patronato, los órganos técnicos, iban a ejecutar a lo largo de ese año. Y esta es la primera memoria de todas, que se elaboró, se presentó a los órganos de gobierno en abril del año 1986, y la fotografía que tiene a la derecha yo le tengo especial afecto, especial cariño, porque es una fotografía en la que está representada la primera comisión técnica. Fue el día que tomó posesión la primera comisión técnica del nuevo patronato de Alhambra, también en el año 86. En esa fotografía ya creo que la mitad o más de la mitad de las personas que estamos en esa fotografía, digo estamos, porque yo soy un pipiorillo que hay a la derecha, aunque no lo parezca, yo tenía apenas entonces, y era más joven, claro. Yo estoy allí no por méritos propios, simplemente porque en aquel momento no había nadie que pudiera hacer de secretario de levantar el acta de aquellas reuniones. Y yo era el único funcionario que estaba entonces que podía ocuparse de aquel tema. Entonces el director del patronato, que es la tercera persona desde la izquierda, Mateo Revilla, pues dijo, pues tienes que venir a hacer el acta de aquel día. Y entonces pues salí en la fotografía, pero vamos, no tengo ningún mérito en absoluto. Allí están pues José Corral, está Federico Cabanela, que es el lengua árabe, está Mateo Revilla, está Luis Cervera Vera, está ¿cómo se llama? Manolo Rivera, el gran pintor y escultor granadino, también fallecido, está el inolvidable Ignacio Henares antes de dimitir, porque dimitió por la circunvalación. Se emociona cada vez que se lo recordamos. Está Rafael de Villanueva, un arquitecto sevillano también desgraciadamente desaparecido. Está el gran maestro Enrique Nuere, que está a mi lado, que es Antón. Y finalmente estoy yo. Bueno, en aquel momento se ponen en marcha aquellas comisiones, ¿no?, que tiene una subcomisión de arqueología y coincide con la puesta en marcha de uno de los desarrollos más importantes que ha tenido la Ley de Patrimonio Histórico Español, que es una nueva ley en el año 85, se aprueba, que es la creación, la elaboración de una serie de planes especiales, planes urbanísticos para los lugares patrimoniales. Y la Alhambra, una vez más, es el primer monumento de España que, conforme a la legislación del patrimonio histórico recién aprobada, elabora, por encargo de las administraciones, del Ministerio hasta la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento, un plan especial para la Alhambra, el plan especial Alhambra Lijares, que todos recordamos,
Galán, cuya presentación es la foto que tienen ahí abajo, y que llevaba una memoria arqueológica cuya portada es la que tienen ahí en el centro, y que, bueno, modestamente yo fui uno de los encargados de elaborarla, ¿no? La Alhambra no fue el primer monumento, fue el primer monumento como tal monumento. Realmente el primer lugar patrimonial que hizo un plan especial fue la ciudad más antigua, la ciudad de Santiago de Compostela. Pero el segundo, y por supuesto el primer monumento, fue la Alhambra. En ese documento pues se impusieron muchas cosas, unas buenas, otras menos buenas. Fue polémico con todos los documentos, pero sirvió para perfilar un poquito lo que se quería hacer en la Alhambra. Y mi modesta opinión, la parte que a mí me correspondió, que era muy modesta entonces, que era la arqueología, pues hice la propuesta de utilizar a los viejos maestros, a don Manuel Gómez Moreno, el viejo, que en el año 1884, publicó en su guía oficial, en su guía de Granada, ese plano de lo que él veía que podía haber sido la Alhambra musulmana. Que si se fijan, es una Alhambra en la cual apenas se le conocía un 10% de lo que hoy conocemos. Y abajo la planta que elaboramos precisamente con los conocimientos que en aquel momento, en el año 89, teníamos de lo que había sido el patrimonio medieval, el patrimonio islámico de la Alhambra, en el cual la mayoría de los conocimientos eran informaciones de tipo arqueológico, sin comprobación, muchas de ellas, y puras intuiciones. Por supuesto, muchas de esas cosas que aparecen en ese plano, luego con el tiempo han quedado demostradas. Pero todos somos esclavos de nuestra época, todos tenemos que asumir las cosas que de una manera constructiva hacemos en cada momento. Yo no me he hecho para atrás, en absoluto. A mí me pareció eso un gran avance y creo que fue un gran acierto que nada menos que un plan especial sobre el primer monumento de España se hiciera aquella cosa, ¿no? Y aquello supuso la percepción de que la arqueología de la Alhambra tenía que ir emparejada al tema de la conservación. Y el tema de la conservación, en aquellos momentos, ya avanzado, de la década de los 80, con todo lo que significa formación de la intelectual para los profesionales que en aquella época ya habían salido de la universidad y estaban empezando a reflexionar sobre el valor del patrimonio de una perspectiva contemporánea. Como digo, hay una palabra que es clave, que es el mantenimiento. En un momento en el cual visitaban entonces 1,5 millones de personas, el mantenimiento, o sea, el día a día de la conservación era algo fundamental, pero también lo tenía que ser para la arqueología. Es decir, la arqueología tenía que estar integrada en lo que se hacía día a día, porque si había pavimentos que había que reponer, pues la arqueología tenía que estar presente. Y hasta ese momento quizás no había habido nadie que se ocupara de aquello. Entonces había que poner en marcha aquello y lo hicimos bajo dos conceptos: el concepto de arqueología de seguimiento y arqueología de urgencia. Probablemente los que conozcan un poco el patrimonio arqueológico sabrán que en el año 80 se codifica por primera vez en la historia de las disciplinas académicas el concepto de la arqueología como disciplina científica. Hasta los años 80, hasta la publicación de este libro, que todos conocemos hoy día como el Matrix Harris, ¿no? Es decir, el sistema de registro estratigráfico de los elementos arqueológicos presentes tanto en los terrenos como en el propio edificio. Ese análisis tiene una técnica científica que expone el profesor Harris en su famoso manual, que ha tenido un montón de ediciones y que les traigo aquí precisamente la primera portada de él. Le he traído esta foto de la derecha que me pareció, no voy a decir que me emocionara, pero casi, porque la estuve hace apenas una semana. Está tomada precisamente del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, que como profesores les recomiendo vivamente que vayan a verlo y vayan a disfrutarlo, porque independientemente de otros análisis, el museo es básicamente un museo didáctico, un museo al que uno va para aprender y para enseñar. Quizás no es el museo al que Carlos y nosotros conocíamos cuando éramos más jóvenes, que llegamos hasta incluso a trabajar en sus almacenes, incluso hasta opositar allí. O sea, pero me emocionó mucho ver la forma tan sencilla, tan gráfica, tan bonita de presentar lo que significa el análisis estratigráfico de la perspectiva arqueológica. Que una persona que no conoce mucho de arqueología llegue al Museo Arqueológico Nacional de Madrid y lo primero que se encuentre precisamente ese mural, me parece muy emocionante. Yo pensaba que era el sitio de Moreno, empecé hoy a hablar un poco de esto. En la Alhambra, lógicamente, se hacen estos registros, ¿no? Hay una cosa que
se lleva la historia del monumento, que son los cuadernos de trabajo, ¿no? Esos cuadernos didácticos, cuadernos de registro, ¿no? En los cuales se anotan a lápiz y a mano alzada todas aquellas incidencias que se producen en las obras, en la restauración del monumento. Esto que tienen aquí es precisamente el momento en que durante los trabajos de preparación de la obra de restauración del Palacio de Carlos V, en los años 90, a principios de los años 90, se descubrió en el subsuelo precisamente parte de la acequia del sultán, que atravesaba diagonalmente, como ven arriba, la sala, que hoy es la sala 3, me parece que es la sala 4 del Museo de Alhambra, y bueno, el sistema de anotaciones que, siguiendo los conceptos arqueológicos contemporáneos, se hacía. También le he traído esta, que es el otro extremo cronológico del Palacio de Carlos V, que es justamente el momento en que se desmonta el entablamento de la escalera que ponía en comunicación el Palacio de Carlos V con el Palacio de Comares. Seguramente el día que vayamos a ver el palacio pasaremos por allí y seguramente percibiremos la importancia que tuvo la concepción de esa escalera, su conservación durante mucho tiempo y, por supuesto, su reapertura a partir del año 2000. Hubo un proyecto que improvisar prácticamente en los años 80, a finales de los 80, años 87 seguramente, y es que la Alhambra de aquella época, que ya se veía una perspectiva completamente nueva, democrática, libre, con ideas juveniles, con nuevos planteamientos, y era que en la Alhambra había muchos lugares donde no había, por ejemplo, agua potable. Nos visitaban casi 2 millones de personas ya y no había agua potable. Las redes de saneamiento, bueno, algunas no había ni redes, había simplemente pozos negros, ¿no? Pozos ciegos. Es decir, la extracción eléctrica no se había renovado casi de la época de Torre Robás, muchas de ellas, ¿no? Bueno, los que hemos hecho práctica en el Museo de Alhambra sabemos las circunstancias en las que había entonces, ¿no? Y entonces hubo que plantear una renovación de esa infraestructura de arriba abajo, ¿no? Y hubo que hacer, lógicamente, una serie de planteamientos arqueológicos preventivos, ¿no? Aquí tienen un poco lo que las medidas, ¿no? de salvaguarda que exigimos a la empresa contratista y a los proyectistas de ese proyecto que durante casi 3 años estuvo reabasteciendo a las nuevas instalaciones, ¿no? Esa fotografía en la que también estoy yo y están compañeros inolvidables también desaparecidos, trazada por la calle Real las nuevas instalaciones de agua potable. Y como suponíamos, sabíamos, desde hacía mucho tiempo, se aportaron pues, informaciones que vamos a ver a continuación, ¿no? Y hubo una serie de planteamientos también técnicos para estas obras, ¿no? La utilización preferente de los trazados de infraestructura existentes, es decir, no abrir nuevas rajas, no abrir nuevas salidas al momento, la eliminación completa de instalaciones efímeras y anticuadas, en fin, una serie de puntos que hoy día se pero en aquel momento eran un poco bastante novedosas, ¿no? Y de vuestra derecha, el plano de esas intervenciones, como ven, abarca prácticamente todo el recinto de la Alhambra, pero que eran absolutamente necesarias, ¿no? Por ejemplo, en la Puerta del Vino, al levantar el suelo, encontramos nada menos que un partidor medieval, que por cierto está todavía enterrado allí, que ya se había desescombrado en los años 50 del pasado siglo, y estaba con instalaciones de tuberías de hierro superpuestas y de PVC. Esta es la imagen que saqué justamente en aquel momento, para que se haga una idea un poco de cómo era la situación de los elementos arqueológicos conocidos o valorados, pero como estaban aquí, ¿no? Como digo, la calle Real aportó, entre las muchas cosas que la intervención aquella del proyecto de infraestructuras sacó a la luz, una de las más renombradas fue el registro, el reconocimiento y el registro de todo ese trazado de la acequia real, la acequia del sultán, por lo menos parte de esa acequia del sultán, que, insisto, suponíamos de la subsistencia, sabíamos de sus restos, pero no sospechábamos ni la forma, ni la dirección exacta, ni las características formales que la intervención nos permitió a partir del año 86. ¿Qué ocurrió? Pues que si nos vamos a la Alhambra que va desde el año 87, aproximadamente, a la famosa fecha emblemática del 92, pues nada menos que aparecen 43 registros independientes de temas relacionados exclusivamente con la arqueología. Y quiero subrayando esto porque recientemente ha habido una exposición pública aquí en Granada, donde un colega, amigo y un par de colegas
han expuesto públicamente, también ha sido grabado, o sea que he intentado traerme, pero me quise demasiado en el momento de la grabación, donde se hacía un análisis de la historia reciente de los 50 últimos años de la arqueología en Granada, y al llegar a la Alhambra se le ponía un cero, es decir, como que la Alhambra no había habido ninguna intervención arqueológica. Evidentemente eso hay que analizarlo de otras perspectivas, que no voy a decir aquí, pero me parece a mí que 43 actuaciones en esos años, en fin, nadie está obligado a saberlo todo, pero por lo menos a informarse sí. Y desde luego en el Alhambra no ha habido ningún tipo de oscurantismo ni nada, los archivos están abiertos para todo el mundo, lo que evidentemente no se ha hecho, ahora se empieza a hacer un poquito por todo el tema de la más media que decíamos antes, pero lo que nunca se ha hecho evidentemente ha sido cada vez que aparece una cosa, pues llamar a la prensa local o en fin, no considerábamos que esa labor callada, sencilla, humilde, era suficiente con registrar y pasar a una administración que ahora, como veremos luego, tiene un valor especial. Esa cantidad de actuaciones en esos pocos años hizo que los responsables de la gestión del patronato de aquella época se tomaran en serio el tema de la arqueología y plantearan que la arqueología tenía que tener una visión, tenía que tener una responsabilidad autónoma del resto de actividades que se hacían en torno al patrimonio de Alhambra. Y se hizo un planteamiento de crear un programa que pudiera planificarse la arqueología por primera vez en Alhambra y no estar supeditada a otras actuaciones derivadas de las restauraciones, de la jardinería, de los riegos, de las instalaciones eléctricas, etc., como hemos visto hasta ahora, sino que hubiera una programación de investigación. Entonces se creó un programa que era 10 años vista, que fue en el año 91, y se le llamó, por tanto, quizá de una manera un poco un guiño quizá a la literatura o al cine, ¿no?, el programa 2001 de actividad arqueológica en Alhambra, de intervención arqueológica en Alhambra, y en el que básicamente los dos primeros apartados que vienen ahí se dice que el objetivo era el estudio de la relación del monumento con el territorio donde se sienta. Eso que hoy día para nosotros es como levantarnos y acostarnos, en aquel momento era una cosa absolutamente, un planteamiento revolucionario. Nadie había hablado entonces, probablemente, salvo en aquellos lugares puntuales de Italia, acostumbrados a la intervención arqueológica, del valor del territorio. Hoy día, nuestra legislación de la Comunidad Autónoma Andaluza, la española también, pero especialmente la andaluza, es probablemente la más avanzada de las que conocemos actualmente en nuestro entorno respecto al valor y a las condiciones que supone poner el patrimonio material en el contexto territorial, en el paisaje, en el entorno. Es decir, la legislación que hoy tenemos, nuestra legislación patrimonial, es muy rigurosa con este concepto. Y en aquellos momentos era una cosa absolutamente, pues, muy indisensable prácticamente, ¿no? El segundo ámbito de planteamiento que se hacía era que lo que se quería buscar era que aquella intervención arqueológica que programaba el proyecto tuviera como objetivo básico comprobar la distribución cronológica conocida hasta ese momento de Alhambra, si era correcta o si había que hacer nuevos planteamientos. Y evidentemente hubo que hacer muchos nuevos planteamientos. Acá el proyecto planteaba hacer intervenciones puntuales en estos lugares que están señalados en rojo. Algunos se hicieron, otros no, unos se hicieron más amplios, otros menos, pero entre las muchas cosas que se aportaron, las investigaciones, pues fue esta llevada a cabo en los albercones, el sistema de abastecimiento de agua a toda Alhambra, que dio mucha luz sobre la propia funcionalidad de Alhambra, el propio concepto del agua respecto a la propia arquitectura del edificio, del recinto, y que tuvimos la suerte incluso de que lo visitaran pues gente de mucho nivel. Por ejemplo, recuerdo la visita que hicimos nada menos que con Andrea Carandini, el padre de la arqueología italiana, que es precisamente, como decir, el padre de la arqueología europea y mundial, ¿no?, en el que se quedó absolutamente obnubilado al ver la intervención, la recuperación de un elemento que era absolutamente impensable que pudiera existir en Alhambra, un sistema de noria de sangre, un sistema de canalización de aguas a través de unos pozos de una profundidad cercana a los 20 metros, ¿no?, en la parte más profunda, con un sistema de pozos de aireación para la presión, para no evitar que haya interrupciones de la presión, un sistema de canfilones que se encontraron en el propio pozo, con las huellas de los animales, vertidos de los animales que aparecían, como ven en la fotografía de la derecha,
enmarcada en el propio territorio durante décadas, no dando vueltas alrededor de la noria de sangre para poder sacar el agua y derivarla para poner en cultivo la parte alta de la Alhambra. La reparación que 100 años después de esa instalación tan potente en un lugar como la Alhambra se hace para reconducir la propia acequia con otros métodos, otros conceptos dentro de la propia etapa nazarí, es decir, aportó una serie de conocimientos de los cuales todavía hoy estamos sacando beneficio, como no veremos también a continuación. Otro de los lugares que yo destaco de especial interés es la excavación, digamos, la excavación por 12ª o 15ª vez del conocido como Palacio de los Alcerrajes, ¿no? En el cual, pues, desde aquella fotografía, tal como quedó en los estudios que hacía el Basilio Pavón, el primer becario del Patronato de Alhambra de los años 70, en el cual pues se confundía el elemento que tienen aquí a la derecha con una alberca. Cuando se excavó se vio que no solamente eso no era una alberca, sino que era un jardín, y que la alberca estaba en el centro, bordeada por dos jardines laterales, como era propio de la arquitectura de aquellos primeros momentos en todo Al-Ándalus, ¿no? Y que luego ha tenido tanta repercusión, por ejemplo, en la propia Sevilla, e incluso, como luego veremos, si nos da tiempo, en el propio Patio de los Leones, ¿no? Pero en fin, quiero decir que nuevas perspectivas arqueológicas nos dan nuevas visiones de Alhambra. En el año 93, estamos ya en el año 93, fue también muy importante, le decía antes el tema de la legislación. En el año 93 se publica por primera vez el primer reglamento de actividades arqueológicas de la Junta de Andalucía. Y bueno, puede parecer que es simplemente un tema administrativo, pero es que si nos ponemos a pensar, nuestra comunidad autónoma tiene 8 provincias, y de las 8 provincias probablemente, creo que ninguna comunidad autónoma en España, y no es un falso chauvinismo, abarca cronologías tan amplias y digamos, estructuras territoriales tan diversas como tiene probablemente Andalucía, desde el pico más alto hasta costa mediterránea y costa atlántica, ¿no? Desde el mundo prehistórico más antiguo hasta la arqueología industrial, ¿no? Es decir, tenemos tanto patrimonio y tan rico que realmente sea difícil de, no iba a decir controlar, no es la palabra adecuada, digamos de cohesionar, esa es la palabra más adecuada, ¿no? Para eso se crea el reglamento de actividad arqueológica, que todavía está en vigor, ha tenido ya varias actualizaciones. Aquí está puesta la del año de julio de 2003, pero ya hay una última y se está elaborando ahora mismo la definitiva, o una cuarta, en la cual además la Alhambra va a tener especial protagonismo, esperamos, ¿no? Si la cosa va como se espera, ¿no? Básicamente se trata de definir lo que es la actividad arqueológica, de encauzarla por unos ámbitos coherentes con lo que significa el patrimonio de nuestra comunidad y los recursos que tenemos para ello, y por supuesto una protección fundamental para ese patrimonio material. En estos años, muy deprisa, en el año 2002, después de 25 años de litigio en los tribunales, hasta el Tribunal Supremo, la Alhambra recibe al final la finca de los catalanes, el Carmen de los catalanes, que es casi un tercio de la superficie del bosque de la Alameda, ¿no? Y que supuso todo un reto para la conservación de la Alhambra, que todavía hoy está en vigor, porque todavía hoy no está abierto a la visita pública general, aparecen visitas guiadas, especialistas, y donde hubo que plantear incluso dos campañas de prospecciones arqueológicas. Todavía no se ha excavado científicamente, puntualmente, el recinto, pero sí se han hecho prospecciones puntuales. 2 años, como digo, y hemos tenido informaciones muy importantes para las futuras excavaciones, hasta el punto de que, ya le avanzo, aunque luego se tendrá un poco por encima, el plan director de Alhambra plantea que el futuro organismo, futuro departamento, futuro sección, servicio, la forma administrativa que se le dé de arqueología de Alhambra, esté centralizada precisamente, esté ubicada, esté localizada precisamente en la Casa del Carmen de los Catalanes, precisamente para facilitar las expediciones y los análisis de la gente joven, ahora que tenemos incluso en nuestra universidad un grado de arqueología, ¿no? Pues que puedan hacer las prácticas. Otro dato importante fue lo que ocurrió a partir del año 2004, en el cual se declara Vic, saben ustedes, la ciudad de Granada, el patrimonio histórico, y donde sobre todo aparece la delimitación de cada uno de los barrios, digamos, históricos de la ciudad, que aquí los tienen marcados justamente en la publicación de la declaración de Vic, ¿no? En el cual aparece el recinto de Alhambra, como ven,
que desgraciadamente abarca pues, casi el doble que conjuntamente el del centro, Albaicín y Sacromonte. Eso fue muy importante para los futuros desarrollos, sobre todo en el plan urbanístico y sobre todo para las competencias que en materia también de arqueología tiene la Alhambra. Pero en el año 2007 se aprobó por la obra novena en 2008, pero en el inicio del 2007 se produjo la elaboración de un documento que ha sido referencia, está siendo referencia internacional incluso, que es el Plan Director de la Alhambra. Entre el año 2008 y 2015 estaba previsto desarrollar una serie de proyectos, de programas. Como ven, estamos justamente en el momento de terminarlo este año. Probablemente se prolongue un poquito más, pero ahora mismo me decían el otro día que estamos a un 99,7% de ejecución de todo lo que se planteó en el año 2007 y se aprobó en 2008. El plan director es básicamente una constitución para lo que tiene que ser un lugar patrimonial como es la ciudad palatina de Alhambra y todo su entorno, desde las diferentes perspectivas. Una de ellas, la arqueología, como la veremos. La fotografía que tienen abajo es precisamente el último de los premios. Ha tenido varios premios de este documento, ha tenido el premio de Bellas Artes entregado por la Reina Sofía, y este que tiene aquí abajo venga la directora del Parlamento, María Mar Villafranca, a la derecha, junto a Plácido Domingo, que fue el encargado de entregarle el premio en Atenas, precisamente el verano pasado, no el de 2014, 2013, ¿no? El premio al mejor documento patrimonial de planteamiento de futuro, el plan director de Alhambra. Pues bien, el plan director plantea un concepto que es la arqueología del paisaje. Es decir, eso que hablábamos antes del territorio donde se asienta un monumento en Alhambra, pues tiene que ser analizado también desde la perspectiva arqueológica con un concepto absolutamente totalitario, totalitario es la palabra total, ¿no? Integral, ¿no? Absolutamente contextualizado. No tiene sentido hacer una excavación en el patio de los Leones que nos muestra una constitución de algún elemento arquitectónico o natural, como luego veremos, si las perspectivas que de ahí se tienen hacia la ciudad no están acorde con ese elemento, o viceversa. En la ciudad no se percibe ese elemento como un elemento absolutamente indispensable para su interpretación, su conocimiento, por tanto su conservación. Por eso se plantean distintos ámbitos, como son la elaboración de un protocolo de gestión arqueológica, la gestión de los procesos arqueológicos y, por supuesto, la dotación de una serie de recursos humanos y técnicos necesarios. Se pide ya la creación de una carta arqueológica de Alhambra que todavía en estos años, en el año 2008, todavía no existía. De Alhambra ya se la tenemos, todo un banco de muestras que, aunque existían los almacenes del museo, no pueden considerarse como tal un banco de muestras, siempre de una perspectiva material, de una perspectiva arqueológica, y se elaboraban una serie de prioridades a la hora de crear intervenciones arqueológicas en el recinto y su aledaño. Eso nos llevó a que en el año 2011 plantearnos ya con recursos tecnológicos avanzados, comparar otra vez el plano de 1892 de Manuel Gómez Moreno Abuelo, viejo, con lo que conocíamos entonces, ¿no? Y es un plano que está en AutoCAD, que utilizamos permanentemente en los servicios de conservación de la Alhambra, donde se vuelcan todos aquellos elementos relacionados, en este caso, con la arqueología. Y de aquí, de este plano, surgió la edición de este, que fue publicado en la guía oficial de la que soy autor en el año 2010, pero que tiene sobre todo un carácter didáctico, ¿no? Intentar mostrar en una planta contemporánea, elaborada con informaciones contemporáneas, lo que pudo ser la estructura, el conocimiento científico que hoy tenemos en un 90% gracias a la intervención arqueológica de lo que fue la Alhambra musulmana, sin especulaciones, sin especulaciones. Lógicamente, a raíz de aquello, lo que se busca es evidentemente una zonificación del recinto con perspectiva arqueológica y dentro de eso pues, juega especial importancia la elaboración de un proyecto de recuperación de todo el Cerro del Sol, un proyecto que tiene básicamente la arqueología como instrumento básico. El objetivo era, a partir de una tesis doctoral de un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Luis García Pulido, un arquitecto plenamente, digamos, relacionado con los valores de la conservación y del monumento, y que con un equipo de gente pues, han hecho una serie de excavaciones
que yo creo que cuando se valoren dentro de unas décadas, algunos de los que estamos aquí lo veremos, serán conscientes de la importancia que han tenido, ¿no? Simplemente una pincelada. Torre Bermeja ha estado un poco ahí al margen, ¿no? Simplemente decirles que hay un proyecto de restauración que dirige el profesor Javier Gallego Roca, en el que se integran pues, profesionales de muy diversos ámbitos y donde se ha hecho ya una prospección arqueológica que ha dado una sorpresa impresionante respecto a la cronología de estas torres y a su vinculación con la propia Alhambra. Este es el Cerro del Sol, este es el sistema de subida de agua de la ladera de la acequia a la parte más alta del Cerro del Sol para ponerlo en cultivo, probablemente en una etapa muy avanzada de la dinastía nazarí, en época de Juan V, probablemente muy al final de su segundo reinado, ¿no? En el cual pues nada menos que tienen que horadar el monte entero y con un sistema de norias, pues se subía el agua para poder favorecer el cultivo en aquellos lugares tan amplios. Es realmente espectacular. O sea, ya en su día don Bernardo Moreno se metió por esa galería. Ahora cuando con técnicas contemporáneas y incluso en los tiempos que en una ocasión a los bomberos, ¿no? Pues realmente es espectacular, ¿no? Desgraciadamente es un lugar que no se puede hacer el gran público porque evidentemente es muy limitado de espacio, pero poco a poco está saliendo información sobre su importancia y seguirán las prospecciones porque son hechos más complejos. Como ven, pues hay una gran alberca que es destruida, se llama la Alberca Rota, que tenía dos pozos a su extremo y a partir de ese ámbito de almacenamiento y de presión hacia la ladera de la Alhambra iba descendiendo con un sistema de programación que todavía estamos investigando, incluso con acueductos que han desaparecido, la mayoría de ellos. Se van poniendo en cultivo un área que abarca nada menos que 330.000 metros cuadrados. Por ello, tenemos una serie de proyectos que están ya en proceso de elaboración, como son el proyecto del agua, básico para el entendimiento de la Alhambra, el proyecto de la creación de un sendero arqueológico para las personas que quieran pasear por los lugares significativos de los hitos que rodean, como ven, la propia Alhambra, que no están exclusivamente lo que es monumental, sino lo que es precisamente el ámbito de abastecimiento de agua, por lo tanto, el origen del propio monumento. Y esta imagen, que no es demasiado conocida porque tampoco le hemos querido dar demasiada información, pero surge consecuencia de, como saben ustedes, un proyecto que está abandonado ahora mismo, pero que siempre es una espada de Damocles sobre nuestras cabezas, que era el cierre del anillo de la circunvalación, ¿no? Que planteaba hacerlo a través precisamente del Cerro del Sol, sobre todo del valle del río Darro, y especialmente en la zona donde está la presa, que gradúa la entrada de época, el inicio de la etapa nazarí, ¿no? Para la Alhambra, y que rodea por completo la ciudad por estos ámbitos, ¿no? El Patronato de Alhambra se tomó en serio aquella amenaza y elaboró un sistema de registro de la potencialidad arqueológica que tiene nada menos que el Valle del Río Darro. Recientemente han visto que se ha publicado un documento patrocinado por el Patronato, pero en el que intervienen muchísimos organismos y profesionales muy variados del patrimonio, en el cual se valora especialmente para la ciudad de Granada la existencia de un auténtico filón de oro, que es no el río Darro, sino el Valle del Río Darro, que prácticamente se conserva exactamente igual que lo vieron los nazaríes cuando llegaron a Granada. Es de los lugares que, si queremos reconocer el territorio de una ciudad histórica, probablemente en pocos lugares de España tendríamos esa perfección. Ocurre un poquito, mutatis mutandis, como decía el clásico, a lo que está pasando ahora mismo en la ciudad de Toledo. Como saben ustedes, la parte baja de Toledo está amenazada por una serie de urbanizaciones que se quieren hacer allí y que afortunadamente los colectivos de arqueología, etcétera, pues están resistiéndose como gato panza arriba. Probablemente en Granada podamos preservar precisamente esos valores si conseguimos que el Valle del Darro y sus elementos, sobre todo hidráulicos, pero también naturales, asociados al río, sean parte de ese ámbito que se llama ámbito de protección o tampón, que la UNESCO establece precisamente para ampliar los recintos que ya declaró Patrimonio Mundial, de protección. Y en ello estamos, ¿no?
Y aquí en la mancha en verde que tienen son precisamente aquellos lugares que con varios equipos de arqueólogos durante bastante tiempo estuvieron registrando la potencialidad de los restos arqueológicos que, como ven, pues en el caso de hacer un cierre a través de túneles, puentes, etcétera, sería un atentado arqueológico del cual nos arrepentiríamos de sobre todo la futura generación. Evidentemente el agua es el eje de la Alhambra. Voy a intentar ir acabando ya. Probablemente si nosotros a cualquier visitante medio de la Alhambra dijéramos cuál es el momento más delicado, más atractivo, más esperado en su visita al punto monumental, probablemente nos diga que sea la visita al Patio de los Leones, ¿no? El Patio de los Leones es un poco el icono de esa ciudad de la Alhambra, ¿no? Aquí vemos la fotografía de abajo tal como ha quedado después de la restauración, ¿no? Y un Patio de los Leones, un Palacio de los Leones que en algunos sectores intelectuales de nuestro colectivo, arqueólogos, historiadores de arte, arquitectos, etcétera, empiezan a criticar de que como la Alhambra todavía con toda su capacidad de registro no ha cambiado el nombre de Patio de los Leones o Palacio de los Leones. ¿Por qué nos llamamos, como se ha descubierto en el documento originario que ahora se han traducido, el Alcázar del Jardín Feliz, el Alcázar Riad de Saíd? Bueno, pensamos que el nombre de Patio de los Leones es un nombre consolidado, que es suficientemente explicativo para que la gente pueda percibirlo como tal, lo cual no implica que cuando se les explica y se profundiza, pues consiguen los nombres, pero si yo les digo ahora la Alhambra, pues bueno, poco sabrán de qué estamos hablando, o si hablamos de 1000 lugares de la Alhambra que hoy sabemos cómo se llamaban, y que nos van a obligar evidentemente en el futuro a ir perfilando un poco los conceptos. El caso es que durante 10 años se ha estado elaborando un proyecto de restauración en torno al Patio de los Leones, en torno al Palacio de los Leones, y que de una manera un poco especial les voy a contar muy sucintamente. Fundamental era, lógicamente, la fuente de los leones, la fuente que implicó desmontar 11 de los 12 leones, porque uno de ellos ya se había montado con anterioridad, había servido un poquito de conejillo de India, en un sentido no muy peyorativo, sino en un sentido positivo, en el cual se habían analizado aquellas cosas que había que hacer sobre los leones. La imagen de abajo de la derecha pues tiene el estado de la UBI, que se convirtió en los talleres de Alhambra. Realmente uno entraba allí impresionado, parece que había que entrar con mascarilla, con una bata, con los zapatos protegidos, ¿no? Porque parecía que estábamos realmente en una UBI. Y los pobres leones estaban realmente como en una UBI, porque los leones habían sido partidos, habían sido machacados. Algunos leones costaban de 20 y tantas piezas, que a lo largo de los siglos se habían retocado para meterle nuevas instalaciones, y en épocas recientes directamente con un cincel en las colas para ver qué pasaba en la conservación de los leones. Son leones que en los manuales de historia del arte clásico, nosotros lo hemos estudiado en el famoso Hispania de Bernardo de Moreno, leones hieráticos, leones que no tienen ningún, dice don Manuel, el hijo en este caso, leones que no tienen ningún interés para la historia de la escultura, ¿no? Porque no aportan nada, ¿no? Bueno, la restauración ha permitido comprobar que esos leones son leones auténticamente, diríamos, barrocos, ¿no? Es decir, el artesano ha elegido las piezas, lo veremos el día que vayamos a visitar, especialmente en cantería, ¿no? Y se han detallado hasta el vello de las digitalizaciones de las garras, ¿no? Y lo que la historia del arte, la historiografía del arte muchas veces nos mostraba como leones homogéneos, todos iguales, a los cuales se le habían llegado a cortar las orejas, literalmente. Las orejas que quedan son orejas hechas con cemento a principios del siglo XX. Como digo, son leones que van a cambiar los capítulos enteros de manuales de historia del arte. Luego veremos algún dato. La fuente no pudo trasladarse por su tamaño, entonces se decidió hacer ese pabelloncito que tiene a la derecha para restaurarla allí durante el año y pico que estuvo limpiándose, como ven abajo, y curiosamente en la Bienal de Arquitectura de Venecia recibió precisamente un premio. Los jóvenes arquitectos que hicieron el diseño del pabellón para hacer la restauración de la Alhambra recibieron en el año 2011, creo recordar, recibieron un premio precisamente por ese concepto de trasladar un mueble laboratorio a una pieza tan señera como era la pila de la fuente de Roma. Pero esto es lo que atiende un poquito al tema de la decoración y al tema de la historia del arte, al tema de la percepción estética, pero lógicamente también hay arqueología aquí, ¿no? Y me pongo un poco, de manera un poco, en fin,
humorística, si quieren, o un poco para desengrasar un poquito cualquier tipo de tensión que pueda haber, ese dibujo que tienen arriba, que aparece nada menos que el cometa Halley, fue uno de los dibujos que se hicieron con motivo del cometa Halley. Y un buen día, durante una rueda de prensa en el propio patio, al miembro de la comisión técnica actualmente del Patronato de Alhambra, que es la persona que tienen arriba, Antonio Malpica, catedrático de arte, de historia medieval y de arqueología de la Universidad de Granada, se le ocurrió decir que el planteamiento arqueológico que iba a tener el proyecto de restauración del Patio de los Leones, del Palacio de los Leones de Alhambra, iba a ser el cometa Halley. Es decir, el cometa que ven ahí arriba un niño pequeño que se queda sorprendido, luego lo ve cuando es mayor y ya no hay nadie que lo vea más, porque la oportunidad de destripar un palacio como Alhambra arqueológicamente y de verlo ha sido una ocasión que nuestra generación ha tenido y no volvamos a tener más. No porque se haya destruido nada, que está todo conservado, sino porque evidentemente no se va a volver a hacer. Teníamos la oportunidad, teníamos el reto de investigar por primera vez científicamente, integralmente, estructuralmente un lugar en Alhambra, por primera vez en los años, estamos en el siglo XXI, y eso es lo que hemos hecho. Abajo tienen dos imágenes interesantes. La de la izquierda es una visita porque en un momento determinado de la excavación, que se complicó un poquito, pues decidimos convocar a los catedráticos de la Universidad de Granada competentes en la materia, y tengo mucho afecto a esa fotografía porque es la última fotografía que Domingo Sánchez Mesa se hizo en Alhambra unos meses antes de su muerte, desgraciadamente. Y no había querido pisar la Alhambra desde que cesó como miembro del patronato, y aquel día pues estaba realmente emocionado porque iba a ver otra vez la Alhambra, iba a ver especialmente las tripas del Palacio de los Leones. Aquello fue una visita muy especial en la que asistió también Antonio Fernández Puertas, como la ven abajo. Estaba también Román Fernández Vaca, el director del Instituto de Patrimonio Histórico, y había gente de la Comisión Técnica del propio Patronato de Alhambra, ¿no? Y aquí tenemos un detalle con el equipo de la intervención arqueológica que hicimos en el Patio de los Leones. La información, lógicamente, es fundamental. Se va a publicar ahora en dos números temáticos en Cuadernos de Alhambra, con el próximo número que va a salir, espero, a lo largo de este año. Tiene que haber salido hace ya un año, pero problemas de todo tipo han hecho que no haya podido salir. Pero va a salir toda la intervención sobre el palacio, no solamente la arqueológica, sino también la de restauración, los análisis carpológicos que se hicieron en el subsuelo, que lo hizo el departamento de Botánica y Carpología de la Universidad de Córdoba, donde aparecen conclusiones espectaculares respecto a la historia de la Alhambra. Y como digo, pues como ven ahí en esta imagen de arriba, en la planta, pues prácticamente el 100% de la superficie del patio pudo excavarse y pudo reconocerse los distintos elementos arqueológicos de un gran interés, hasta el punto de poder explicar hoy día por qué en el siglo XIV, en la segunda mitad del siglo XIV, al Palacio de los Leones que construye Juan Más V entre 1370, no antes de 1370 y no después de 1380, ¿por qué se le llamó el Alcázar del Jardín Feliz? Porque realmente el solar que ocupó el palacio era el solar del jardín del palacio. De tal manera que el palacio se le conocía con el nombre, como lo conocía el Alhambra, el palacio del jardín del palacio, pero que era el jardín feliz, porque además ese jardín estaba construido justamente en el límite de otro jardín, en este caso el jardín funerario, el jardín de la Rauda, con lo cual el juego de palabras en árabe, Riad, Rauda, Kas, Sultán, etc., están presentes aquí. Es decir, nos permitió comprobar eso. Y además nos permitió comprobar cómo estaba configurado ese jardín previo a que Juan V hiciera una plataforma en todo ese jardín, y donde se comprobó que había una acequia central con elementos de galería a sus costados. Es decir, tal como conocemos, que fue el Generalife, los primeros palacios de Alhambra, y tantos elementos de la arquitectura islámica de Alhambra, sobre todo a partir de una época determinada. O sea, que aquello de 4 parterres reunidos con jardines, olvídenlo. En la parte próxima a la parte urbana de Alhambra, el terreno natural estaba apenas a menos de una cuarta de superficie. Allí no había habido ningún jardín por debajo, nunca. De hecho, la propia fuente está montada sobre el terreno natural. Eso sí, en la parte de la ladera que da hacia lo que llamamos Patio de Indaraja, el corte
del terreno llega a los 17 metros de profundidad. Es decir, lo que estamos viendo es el reconocimiento territorial de la ladera de la Sabica en la parte correspondiente a lo que inicialmente era un lugar ajardinado, un lugar de bosque, de sotobosque, que con el tiempo, según iban ampliándose las construcciones de Nazarí, pues quedó integrado dentro de esos espacios, especialmente a partir de 1333, cuando se construye el Alcázar del Sultán, el Alcázar del Sultán Yusuf, es decir, Yusuf I, en el cual tiene la parte palatina previa, construida por Ismail I, principio del tercio del siglo XIV, su propio edificio y el jardín que le añade junto a la propia estructura arquitectónica, que, como digo, décadas después, a partir de 1370, Muhammad V, con una idea muy preconcebida que tenía respecto a lo que quería significar ese palacio, crea esa plataforma, destruye por completo el jardín y los elementos que eran propios del jardín, únicamente mantiene el abastecimiento de agua a través de la acequia, el aljibe, todos los elementos relacionados con el agua, y construye, encierra ese jardín en lo que es un patio completamente suelo. No sabemos si mármol, no sabemos si cerámica, no sabemos qué tipo de suelo. Desde luego, desde el primer año del siglo XVI, 1501, tenemos hasta la medida de las losas de mármol, y por tanto somos partidarios de que hubo mármol en ese patio. De hecho, en los pabellones, la excavación nos mostró la impronta de las pesadas huellas de las losas de mármol grandes que en su día dejaron a la hora de construir ese pabellón. Con lo cual, pues, pensamos que la solución adoptada es la científicamente más correcta. Con otros muchos detalles que espero poder explicar el día de la visita que hagamos en el mes de abril. Bueno, aquí tiene un ejemplo, por ejemplo, de la estratigrafía que se obtuvieron en la excavación del palacio, en la parte más profunda. Como ven, son estratigrafías de grandes niveles. Todos esos números corresponden a distintas capas que tienen su propia explicación cronológica y que verán la luz, como digo, en próximas ediciones, y que, lógicamente, después de una intervención tan importante, pues supuso, a petición del propio plan director de Alhambra, la elaboración de un plan de arqueología. Un plan de arqueología que es un plan de investigación arqueológica pensado desde, para y por la propia Alhambra, y que durante 2 años y medio ha estado elaborándose por un equipo de arqueólogos, documentalistas, arquitectos, fotógrafos, etcétera, a través de un acuerdo, de un convenio que se hizo entre la Universidad de Granada y el propio Patronato de Alhambra, la Consejería de Cultura, cuyo objetivo, lo tiene marcado aquí, era la búsqueda, la consulta y el estudio de la documentación existente en archivo respecto a la propia evolución material de la Alhambra, es decir, una serie de planteamientos, y que yo voy a resumir aquí solamente unas cuantas imágenes para tampoco cansarlas, además ya me he pasado un poco de la hora, donde aparecen estos 3 ámbitos fundamentales. Hay un informe general con memoria y con plano, las bases de datos, los archivos del propio plan. Tiene 3 partes, ¿no?, que analiza distintos ámbitos, donde se elabora una carta arqueológica, y está elaborada de Alhambra, donde aparece una serie de planteamientos respecto a la concepción de la arqueología respecto a un momento como el Alhambra, con todas sus dependencias del turismo, etcétera, ¿no? Una metodología a emplear que ha modificado sustancialmente la que teníamos en la propia Alhambra, y que ahora tenemos que formar a los propios técnicos para poder aplicarla. Sobre todo una zonificación desde una perspectiva arqueológica, no de la perspectiva arquitectónica como tenemos hasta ahora, ¿no?, que ha supuesto, como digo, grandes variables en la Alhambra, ¿no? Aquí tenemos la definición territorial en grandes planos. Yo comprendo que es una cosa muy rápida y una escala muy pequeña, pero para que se den cuenta cómo va desde una visión general hasta un más pequeño, ¿no? Esta es la zonificación general, luego hay una zonificación más de detalle, y que va descendiendo, como ven, hasta los lugares cuya zonificación nos va mandando los elementos materiales de la arqueología. No las estructuras arquitectónicas conocidas, ni las fechas, ni siquiera los sultanes que se supone que han construido la Alhambra, ¿no? Como decíamos al principio, ¿no? Una Alhambra a través de la historia de los sultanes. Era una Alhambra, pero ¿era esa la Alhambra? No lo sabemos, ¿no? La arqueología no puede quedarse en eso, tiene que ir más allá, y es lo que pretendemos hacer, ¿no?
Y esta es una propuesta de intervención arqueológica, es decir, estos lugares que tienen aquí coloreados suponen precisamente los intereses, las propuestas que desde el plan de arqueología se hacen de cara al futuro. Es decir, estas serán las investigaciones arqueológicas que, si no cae una bomba atómica o si la sociedad no cambia radicalmente el concepto científico y hoy día de la arqueología, pues se puede hacer en el futuro. De hecho, si se fijan, la prueba de Alhambra, lo que vamos a ver el sábado, en parte, precisamente mañana tenemos una reunión con el Patronato de Alhambra para definitivamente firmar el acuerdo para la elaboración del primer proyecto de investigación arqueológica siguiendo las directrices del plan de arqueología, y que va a centrarse precisamente en el rebellín de la Alcazaba. Si se fijan, esta fotografía de 1910 aparece con unos rellenos de tierra tremendos, ¿no?, que luego han dado lugar a esta proliferación de árboles, etc. De tal manera que hoy día nos parecía que este era el lugar interesante para empezar a aplicar este plan de arqueología. Es decir, el objetivo que tiene el Patronato de Alhambra hoy día y que tenemos las personas que trabajamos allí desde la perspectiva arqueológica es hacer que la arqueología esté presente en el día a día del monumento. Para ello tenemos dos retos fundamentales, son explicar el conocimiento de la propia Alhambra a través de la propia arqueología, algo que quizás hasta ahora no ha ocurrido, y elaborar una delimitación, una aproximación a los diferentes lugares de Alhambra para la organización de la propia visita, de la propia conservación, también teniendo presente la propia valoración de los elementos que han quedado en nuestros materiales. Insisto, no solamente del suelo, sino de la propia arquitectura. ¿Qué implica eso? Pues que el servicio de arqueología, de jardinería, bosques y huertas, que se creó hace apenas un par de años, pues tiene que tener una instancia relacionada con la arqueología, porque cualquier elemento de naturaleza tiene que tener previsto el tema arqueológico. Significa que la recuperación e integración de aquellos elementos arquitectónicos que conocemos desde una perspectiva arqueológica en la historia y aquellos otros que se van a ir apareciendo a lo largo del tiempo, tiene que tener una vinculación clara con lo que es el valor patrimonial que habíamos al principio que tiene el conjunto monumental de la Alhambra. Significa que hay que tener un sistema de preservación y de conservación adecuado a los reales valores que tiene el patrimonio arqueológico de la Alhambra. Por ejemplo, fíjese cómo estaba apenas hace unos años parte de uno de los retretes del Partal Alto, y como hoy día pues mediante un sistema más profesional, digamos, relacionado con la conservación de la Alhambra, pues se puede mostrar, ¿no?, cómo se protegen los elementos que de una ruina pasan a ser protegidos para que futuras generaciones les quede como documentación material, la historia. La integración de los propios elementos arqueológicos en la propia musealización de la Alhambra, fue pionero precisamente en lo que veíamos antes del descubrimiento bajo el Palacio de Carlos V, en una de las salas del museo, del resto del perfil de la propia acequia, ¿no?, que hoy forma parte como un elemento museográfico dentro del propio museo, ¿no?, o el caso de durante la exploración del palacio, que hubo que musealizar el patio de Orleones, como se hizo de una manera pensando sobre todo en sus valores materiales. Y esto es todo lo que les venía a contar. Les doy las gracias y pido perdón porque me he provocado un poco algo de acuerdo. Ahora, si quieren, no sé si hay turno para poder hacer una pregunta, si quiere alguno, o ya veo caras muy cansadas, descansamos un poquito quizás, o en fin, estoy a vuestra disposición, aquellas cosas que yo pueda y sepa contestar. Si queréis, no puedo.